Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, los versículos 20 al 28. El camino de la grandeza en el reino de Dios. Ese es nuestro tema en esta mañana. Vamos a leer su palabra, Mateo capítulo 20, los versículos 20 al 28. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús llamaándolos junto a él les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quisiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre. Señor, trae iluminación a nuestro corazón ahora que vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos tu espíritu, necesitamos tu dirección, necesitamos que nos enseñes, que nos impresiones a través de ella, Señor. Que podamos salir edificados, Señor, en este momento. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una generación orgullosa y egoísta. La promoción de la autoestima, la autorrealización y la gloria personal se ha convertido en una industria importante que va desde programas de ejercicio hasta motivación para el éxito ejecutivo. Lamentablemente eso ha pasado al mundo evangélico también. Hay libros, seminarios, conferencias, revistas y organizaciones que promueven bajo un disfraz el desarrollo espiritual personal. Como usted se ha dado cuenta, hay pocos predicadores y muchos coaching, muchos motivadores personales en el mundo evangélico. Usted no lo ve predicando, usted le ve motivando a las personas. Usted no lo ve predicando sobre el arrepentimiento y sobre la confesión de pecado y sobre la ira de Dios. No. Usted le ve hablando sobre bendición y autorrealización y desarrollo personal. La enseñanza bíblica del sufrimiento y de llevar la cruz de Cristo se pasa totalmente por alto o se explica de manera absurda. Se predica un evangelio débil, una fe fácil, una vida cristiana sin sacrificio. Son los reflejos de este nuevo egoísmo evangélico. Siempre que la iglesia ha sido espiritualmente fuerte en su historia, ha desconfiado de su propia sabiduría y fortaleza, mirando siempre al Señor, rechazando su propia gloria y buscando la gloria del Señor, condenando el orgullo y exaltando la humildad. Así que ocurren los avivamientos. A menudo los críticos acusan a los evangélicos de ser víctimas de la teología del gusano, porque predican y enseñan la total depravación del ser humano. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento exaltaban a Dios. Por ejemplo, Abraham, Génesis 18, 27, era un siervo y amigo especial de Dios. Él declaró con humildad: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, soy polvo y ceniza. Moisés, Éxodo 3:11, el hombre más manso sobre la tierra, suplicó con humildad delante del Señor: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? David,
un hombre conforme al corazón de Dios, dijo esta tremenda oración en Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. La riqueza, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder en tu mano, el hacer grande y el dar poder a todos. Así hablaban los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista declaró con humildad en Mateo 3:11: el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Pedro, Lucas 5:8 dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El apóstol Pablo, ante los ancianos de Éfeso, dijo en Hechos 20:19: he servido al Señor con toda humildad, sin exaltarme sobre ustedes. Cada uno de estos héroes de la Biblia fueron grandes a los ojos de Dios, porque se negaron a buscar protagonismo personal y dieron toda la gloria al Señor. Solamente el de corazón humilde, el de corazón de siervo, es quien disfruta de la grandeza en el reino de Dios. Dios no compite con su gloria con nadie. Es a la cruz del sufrimiento y la muerte que Jesús llama a sus discípulos, y a la obediencia, a la entrega a sí mismo, a que lleven esa cruz. Es el llamado de Cristo Jesús a todos sus discípulos. La negación, no la autorrealización ni la aceptación personal, la negación propia y el tomar la cruz dispuesto a morir. La cruz del creyente es pequeña y su sufrimiento insignificante en comparación con el sufrimiento y la muerte que el Señor compró. Miren lo que asegura Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 11 al 12. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la gran esperanza que tenemos. Y a la iglesia de Roma en Romanos 8, 18 le dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y al final de su vida el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5:10: después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mientras Jesús ministraba en la tierra, en sus años de ministerio, casi 3 años, sus discípulos, sus seguidores más cercanos, estaban lejos de comprender lo que yo le he dicho. Estaban lejos de ese discipulado modesto y altruista. Era tan insensible que antes del texto que acabamos de leer, usted se fije en los versículos 17 al 19, Jesús le habla por tercera vez que iba a sufrir, que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo iban a condenar a muerte. Jesús le dice que lo iban a entregar a los gentiles para burlarse de él, que lo azotarían, lo crucificarían, pero al tercer resucitaría. Eso le pasó a ellos como nada. Fíjense el siguiente relato, que es algo como ellos estaban pendientes de otra cosa, de la autorrealización personal. Es imposible que los principios del mundo sean eficaces o adaptables al reino de Dios. Por su naturaleza son opuestos totalmente a los caminos del Señor y son destructivos para su obra. Vamos a ver los versículos 20 al 25. Vaya conmigo de nuevo a Mateo 20 al 25. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sientan, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Y él le dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado por mi Padre.
Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, llamaándolos junto a él, le dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Vamos a ver en estos textos los 4 principios mundanos de cómo se obtiene la grandeza en el mundo, donde Jesús lo traza allí. Número 1, el nepotismo, la influencia familiar. Fíjense, el primer principio mundano para la grandeza se refleja en el intento de la madre de 2 de los discípulos, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, de que le conceda los más altos honores, los más altos lugares en el reino de Dios, uno a la derecha y uno a la izquierda. A lo largo de la historia, una de las tácticas más comunes para sacar ventaja ha sido usar la influencia de familia y amigos para beneficio propio. A estas personas se les manipula para conseguir un cargo público, un ascenso en los negocios, un contrato lucrativo o cualquier cosa que se anhele. Eso es parte común en el Estado hoy. Como dice el dicho, lo que cuenta es a quien conozca. Parece increíble que Jacobo y Juan y su madre pudieran pedirle a Jesús un favor interesado, tan insensible, después de que Jesús predijera su persecución y su muerte que iba a enfrentar en Jerusalén. Hoy pasa lo mismo. Muchos creyentes están tan preocupados con sus propios intereses y planes que se le olvida el costo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Nuestro Señor vino a morir por nuestros pecados, por aquello que nos separaba de Dios. Entregó su vida por mí de manera particular. Y a veces nos olvidamos de eso, igual como hicieron ellos. Los 3 pudieron haber estado tratando de sacar provecho de su relación familiar con Jesús. Si nos damos cuenta, cuando comparamos Mateo, Marcos y Juan, nos damos cuenta que la madre de Jacobo y Juan, esa mujer que se acercó a Jesús, se llamaba Salomé, era hermana de María, la madre de Jesús, por lo tanto era tía de Jesús, esa mujer. Es decir, que Jacobo y Juan eran primo hermanos de Jesús. Siendo por tanto la tía de Jesús y ve que sus hijos están envueltos en el ministerio del reino ante el rey, ¿verdad? Va y se postra ante él y le pide algo. Mis hermanos, el nepotismo se sigue practicando el día de hoy. Es la forma más aguda del clientelismo en la administración pública. En el Estado hay una visión. El que se sube, el que tiene un puesto, es el que se encumbra como director, como ministro, como subencargado de qué sé yo qué, encargado de qué sé yo cuánto, está allí para ayudar a lo suyo, a lo mío. A razón de porque se fajaron en la campaña o porque son mis familiares, yo también los nombro. En la Constitución Dominicana, el artículo 146, el numeral 2 dice: de igual forma será sancionada la persona que proporcione ventaja a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Artículo 146. Y dice la ley de integridad en la función pública que aquellos que practiquen el nepotismo pueden cumplir una pena de 1 a 5 años de reclusión y una multa de 15 a 30 salarios mínimos del sector público. Es decir, en las leyes está condenado el nepotismo, usar la influencia familiar para nombrar a sus allegados. Y eso no es desde ahora. Vemos que la tía de Jesús se valió de ese recurso. Pero este es mi sobrino y él es el rey y está promocionando un reino y mis hijos están trabajando con él. ¿Son su primo? Entonces, si llega allí la tía y dice: ¿qué pasa? Pero ella, ¿qué hizo? Y postrándose ante él, le pidió algo. Dice el versículo 20, la parte final. ¿Por qué se postra? Porque es un acto común de reverencia dado a los antiguos monarcas, y al hacerlo, ella está tratando de halagar a Jesús, apelando a su sentido de poder y de reverencia y de este hombre que está promocionando un reino. Y ella
está tratando a Jesús como un rey, esperando manipularlo con este gesto de reverencia. ¿Qué desea? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos, primo hermanos tuyos, se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una petición atrevida. Ella está afirmando que entre todas las personas grandes, personas de Dios, entre Elías, Moisés, todos esos profetas, ¿verdad? Le está diciendo, mis hijos, encúmbralo. Son tu primo hermano, yo soy tu tía. Nómbralo. Uno a tu derecha, uno que sea tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda. Dale el cargo más alto, el honor más alto. Ellos merecían tener los dos lugares más altos de honor al lado del Rey del cielo. Eso mismo estaban procurando los escribas y fariseos. Mateo 23:6. Dice Jesús que ellos amaban que los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, los escribas y los fariseos. Jacobo y Juan ansiaban prestigio, preeminencia, exaltados sobre todos los demás apóstoles, no sobre nada más sobre los apóstoles, sobre Moisés, sobre Elías, sobre Eliseo, todos esos grandes del antiguo. Señor, que ellos sean los más encumbrados, Jacobo y Juan. Jesús le responde, versículo 22, no saben lo que piden. Esa es la respuesta de Jesús. No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Los tres no tenían idea de la consecuencia de esta solicitud. ¿A qué Jesús se está refiriendo la copa que yo voy a beber? Era la copa del sufrimiento y su muerte que él le había dicho, los versículos 17 al 19, el cual ellos no le prestaron atención. El Señor le estaba diciendo, no se dan cuenta de que el camino hacia la gloria eterna no es a través del éxito y la honra del mundo, sino a través del sufrimiento. ¿No han oído lo que le han estado enseñando acerca de que los perseguidos son bendecidos, de tomar la cruz y de seguirme? El apóstol Pablo aprendió que el camino de gran gloria es a través de la gran aflicción por el nombre de Cristo. Eso es lo que vemos como testimonio de Pablo. Aunque él padeció extrema dificultad, persecución, sufrimiento, él consideró que el sufrimiento aquí en la tierra era insignificante comparado con lo que le esperaba en el cielo. Miren lo que le dijo a los corintios egoístas en 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Padecer aflicciones físicas como enfermedad, deformidad, un accidente, sobrellevar una enfermedad, la angustia mental de un padre sobre la muerte de su hijo, de una madre, de un ser querido. Dios utiliza esos medios para dar fortaleza espiritual. Incluso usted puede tomar malas decisiones y esas malas decisiones, esos tropiezos que usted da, el Señor lo usa como un medio para ayudarle, para fortalecerle, para encontrarse con el Señor. La aflicción que trae gloria eterna es la que se arrastra y se soporta de manera voluntaria por fidelidad al Señor. Mateo 5:10, Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. Ante la pregunta de Jesús, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿Pueden tomar el camino del sufrimiento, que implica el camino del reino de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos respondieron, podemos. Quizá por haber malinterpretado totalmente lo que Jesús quiso decir, o porque al igual que la promesa de Pedro de nunca abandonar a Cristo, Pedro se lo aseguró al Señor, Señor, nunca te abandonaré. Pero todos sabemos la historia de Pedro, negó 3 veces al Señor antes de que cantara el gallo. Estos dos hermanos, junto con los demás discípulos, huyeron en el momento en que fue arrestado el Señor. Eso es lo que dice Mateo 26:56. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, todos.
Y Jesús, con gran ternura, con gran compasión, con misericordia, mirando el futuro, como Él tiene el control del futuro, Él miró y dijo: mi copa, ¿qué? Ciertamente beberán. Le va a tocar sufrir y padecer por mi reino. Es verdad. Ellos no sabían lo que Jesús le estaba diciendo, porque ellos no miraban el futuro. Ellos no sabían. Precisamente esos dos discípulos que están pidiendo de manera inmadura fueron mártires. Jacobo, en Hechos 12:2, fue el primer apóstol martirizado. Y Juan, el del Apocalipsis, terminó condenado en el exilio y, según la tradición cristiana, murió cocinado en un caldero de aceite. Ellos no sabían lo que Jesús le estaba diciendo. Es verdad, mi copa ustedes la van a beber. Ciertamente, ellos no sabían. Ellos están en su inmadurez espiritual pidiendo cargos en el reino de Dios. Jesús continuó, versículo 23. Mi copa es verdad, ustedes la beberán. Ustedes van a pasar por el camino del sufrimiento, por el proceso del sufrimiento. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado por mi Padre. No era prerrogativa del Señor conceder tal solicitud, ese honor al Padre. Tal distinción no se concede en base a favoritismo, a nepotismo, ni a influencia, ni a distinción, sino que es en base a la decisión soberana de Dios, el dar honor y glorificar a sus hijos en eminencia. La ambición personal no es un factor en el plan soberano y eterno de Dios. Solo Él da los dones, solo Él da los dones. Maestro, pastor, usted conoce los dones espirituales, todos los dones, solo Él lo concede. Solo Él da medida de fe, solo Él da medida de gracia, solo Él llama, solo Él adopta, solo Él extiende misericordia, solo Él. Es algo inútil, tonto, y es un esfuerzo desperdiciado pedir honra. Digo, no, estamos llamados a dar gloria al único Dios verdadero. De Él depende conceder a sus hijos lo que Él quiera dar. Y Dios a cada uno le ha dado su don, le ha dado su talento, le ha dado medida de fe. Uno tiene una fe más pequeña, otro tiene una fe grande, otro tiene la fe ahí entre dos. A cada uno le da su medida de gracia. Unos son misericordiosos, muy dadivosos, otros no, otros son maestros. Dios le ha dado la capacidad de enseñar, de instruir, de ser pastor y todos los demás, de ser maestra, de cantar, el talento de aprender un instrumento de manera rápida, ¿verdad, Christopher? Se ha dado un león en la guitarra. Esas son medidas de gracia de Dios, porque Él lo está utilizando para su gloria. Y Dios mira el futuro. Va a dedicar su vida a tocar instrumentos y todo lo demás para glorificar mi nombre. Lo voy a capacitar para que se aprenda eso de una vez. Cada uno tiene su don, cada uno tiene su talento. Solo el Padre, soberano Dios, lo concede. ¿Cómo reaccionaron los demás discípulos? Versículo 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Fue una indignación justa, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? ¿Y nosotros? Ellos quieren ser los ministros. Ellos 2 quieren ser los ministros. ¿Y nosotros los de abajo? No. Ellos no están indignados de manera contra los 2 hermanos, no. Ellos tenían un resentimiento envidioso. Porque lo único que se atrevieron y usaron la mamá para tratar de influir y llevaron la mamá ya al grupo de los discípulos, a la tía de Jesús, pues Jacobo y Juan, que se atrevieron a hacer eso. Pero eso era algo entre ellos que estaba en discusión. ¿Quién iba a ser el ministro? ¿Quién iba a ser el director? ¿Quién iba a ser el encargado de tal área allá? Y todo lo demás en el reino de Dios. Mire lo que dice Marcos 9:33 al 34, para que ustedes vean que eso era algo cotidiano, la discusión de la grandeza, de la eminencia entre ellos.
Marcos 9, 33 al 34, en el camino de Cesarea de Filipo a Capernaum. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, Jesús va adelante y ellos van atrás. Y ellos están discutiendo. No, y que yo voy a ser más grande que tú, y que a mí me toque este puesto, porque yo estoy más cerca del maestro, y qué sé yo, qué, y esta discusión. Y Jesús se acerca y le pregunta, ¿y qué ustedes están discutiendo entre ustedes? Y ellos guardaron silencio. ¿Y qué dijeron? En el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Es decir, ellos no se indignan ante estos dos hermanos aquí por de manera clara pedirle al Señor que le dé los dos puestos de al lado derecho y izquierda. No, ellos no están indignados por eso. No, es porque porque no fueron ellos los que lo pidieron. Ellos tenían un resentimiento egoísta, un resentimiento envidioso de por qué ellos se atrevieron. Un día antes de Cristo ser entregado y morir, en la cena, miren lo que pasó en Lucas 22 y 24. Lucas 22, 24. Surgió también entre ellos una discusión. Vuelven y discuten ¿sobre qué? Sobre el arrepentimiento, el pecado, que hay que apartarse del pecado. No, eso no es. ¿De qué están discutiendo ellos? ¿Cuál de ellos debía ser considerado el mayor? El día antes de Cristo morir, repartiéndose los cargos en el reino. Porque Cristo habla del reino, que viene el reino de Dios ha llegado, y todo lo demás. Y ellos en su mente, porque están comenzando, son imberbes en su vida espiritual, están iniciando, no entienden, y Jesús hablando de un reino, y que es el rey. Bueno, pues si es un reino, entonces hay cargo. Y esa es la discusión entre ellos. ¿Quién va a ser mayor? ¿Quién va a ocupar este puesto? En fin, todos ellos eran culpables de la misma ambición egoísta que los dos hermanos acababan de exhibir. Jesús, versículo 25, nuestro amoroso Señor los llamó y les dijo. Jesús viene y le aclara la otra manera equivocada de lograr grandeza espiritual. De manera ilustrativa, da dos ejemplos de la manera equivocada de obtener grandeza en el reino de Dios. Versículo 25, la parte A. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. ¿Ok? Los gobernantes, los reyes, los presidentes se enseñorean. Aquí Jesús utiliza la manera de un dictador dominante. Enseñorearse es ejercer todo el poder sobre los demás, al punto de controlar su vida. Ser un déspota, ser un dictador. Adueñarse de las personas. El mundo busca grandeza a través del poder personificado por gobernantes déspotas. Lo tuvimos en los faraones, en los césares, en fin. Y hoy tenemos en el siglo XXI dictadores modernos. Daniel Ortega, Nicaragua, Miguel Díaz Canel, Cuba, Nicolás Maduro, Venezuela, Xi Jinping, China, Kim Jong-un, Corea del Norte, Vladimir Putin, Rusia. Individuos que se creen dueños de los países. Sí. Ellos disponen de la vida de los demás. Aquel que dice una idea contraria a lo que ellos dicen, le quitan la vida. Lo torturan, lo condenan, controlan la vida de las personas. En China hay cámaras por todos lados y vigilan literalmente todo lo que las personas hacen, todo lo que hablan, a dónde van, están limitados. Usted no puede ir a esta provincia. Todo eso está limitado, controlado. Y Jesús le dijo, los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. La misma filosofía de dominación se encuentra en algunas organizaciones cristianas, inclusive. Muchas personas en posiciones elevadas, incluso están utilizando títulos que fueron reservados, como el apóstol, como el profeta, y están utilizando hasta el arcángel fulano de tal. Óyeme, qué atrevimiento. Para enseñorearse sobre los demás, para inspirar en los demás autoridad y que los demás le sigan y le respeten, porque él es el denominado apóstol fulano de tal, profeta fulano de tal. Suena muy grande esa palabra. Algunos de estos individuos son ególatras radicales, un deseo mundano por controlar a los demás a través de los títulos. El profeta anuncia que tenemos vigilia en la noche
con los adolescentes. Los padres no tienen que venir. Eso fue lo que pasó en Higüey. Sí. El profeta dijo que hay una vigilia con los adolescentes y las adolescentes, que los padres pueden quedarse en su casa. El profeta se lo dijo. Ya usted sabe el desastre. Éntrese a la noticia para que ustedes vean el desastre. Primera de Pedro 5:3. Pedro advierte a los pastores y los líderes cristianos sobre este peligro que Jesús le está diciendo a los discípulos. Sobre los gobernantes mundanos que se enseñorean, se adueñan de la persona y quieren dominarlo a su antojo. Primera de Pedro 5:3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El ensoñereamiento, enseñorearse, el querer dominar a las personas, son actitudes mundanas. Jesús se lo está ilustrando. Versículo B. Ahora Jesús muestra otro. La parte B del versículo 25. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Una cuarta manera de obtener grandeza espiritual es el control carismático y manipulador. Jesús dice los grandes. Lleva la idea de distinguido, de eminente, de ilustre, iluminado. Aquellos que tienen un gran atractivo personal, que han logrado un alto prestigio a los ojos del mundo tratando de controlar a otros por medio de su influencia personal. Jesús hace una distinción, mientras que los gobernantes, un dictador dominante, utiliza el poder absoluto de su posición. El líder carismático, que es grande, que es eminente, exaltado, utiliza sus poderes de popularidad y de personalidad. En la historia de la iglesia siempre han habido este tipo de personas hasta el día de hoy. Conquistan la fascinación de personas y las personas no siguen a Cristo, no, siguen a fulano, siguen al apóstol, siguen al profeta, siguen al evangelista. Y estos individuos son mercaderes del evangelio, se forran los bolsillos, le sacan los cuartos y le dicen a las personas lo que ellos quieren oír. Pero ya eso estaba profetizado, mis hermanos. Segunda de Timoteo 4:3. Vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, conforme a su propio deseo, acumularán para sí maestros. Iglesia donde se predique arrepentimiento, que confesión de pecado, que nueva vida, que deja tu vida antigua, que la santidad de Dios, que la condenación, que el infierno. No. Ahora voy a la otra iglesia donde se me predica la bendición de Dios, la prosperidad, la siembra, el resultado. ¡Wow! ¡Qué lindo predicar! Ahí sí, es lo que yo quiero escuchar, porque yo quiero ser exitoso, yo quiero prosperar, yo quiero que el Señor me bendiga. Ahí sí. Esta no. Esa tan llena, full de gente. Porque eso es lo que quiere, eso es lo que dice 2 Timoteo 4:3, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído conforme a su propio deseo. ¿Qué es lo que quieren oír? Prosperidad, bendición. Eso es lo que atrae a las multitudes. Sacrificio, anegación, renuncia, sufrimiento. ¿Qué? No. Son demonios. Eso hay que evitarlo. No, prosperidad, bendición. Entonces, conforme a su propio deseo, acumularán para sí maestros. ¿Sí? Hay maestros de ese tipo de evangelio. Miles más que predicadores bíblicos. Aquello, por lo que se ve, sus iglesias están full abarrotadas porque los deseos de la mayoría de esas personas, su pasión es la prosperidad, no la autonegación, no la rendición a Cristo, no seguir el camino estrecho. No. Ellos están buscando otra cosa. De acuerdo a sus deseos, a lo que ellos quieren, eligen las iglesias y a sus maestros. Ahora Jesús dice, ¿cómo ser grande en el reino de Dios? Versículo 26. No ha de ser así entre ustedes.
Jesús hace una declaración aquí poderosa. El que quiera entre ustedes llegar a ser grande, ese será su servidor. Jesús acaba de invertir la grandeza del mundo, la manera egoísta, la autopromoción y el orgullo y orgullosa del mundo es contrario a la grandeza espiritual. ¿Quieren ser grandes en mi reino? Juan, Jacobo y tú, apreciada tía Salomé, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Quieren ser eminentes? ¿Quieren estar al lado del Padre? ¿Quieren? ¿Ok? Deben ser servidores aquí en la tierra. Entre ustedes no será así. Ni ensoñeramiento, ni grandeza. Mi reino no es este mundo, no tiene la misma filosofía mundana. La grandeza del mundo es como una pirámide. El que está arriba es el grande. La base, los demás. En el reino espiritual es invertido. El líder está abajo, es el servidor. Carga con las ovejas. Esa es la grandeza en el reino. La pirámide es invertida. Los grandes hombres de Dios no están sentados encima de los hombres más pequeños, sino que cargan sobre sus espaldas a los hombres más pequeños. No lo dominan, no se enseñorean, simplemente les sirven. Por desgracia, muchas personas en las iglesias, al igual que Jacobo y Juan, buscan continuamente reconocimiento, prestigio y poder, manipulando y controlando a otros para aprovecharse de modo egoísta. Entre los verdaderos discípulos de Cristo no debe ser así. No ha de ser así entre ustedes. Jesús se lo está diciendo a los discípulos allí, se lo dijo allí y se lo sigue diciendo ahora a todos nosotros, sus discípulos. El que quiera hacerse grande entre ustedes, según las normas de Dios, será su servidor. Esa grandeza es agradable ante Dios porque es humilde, anegada, en lugar de orgullosa y egoísta. Se basa en el servicio. El camino a la grandeza del mundo es a través de agradar y ser servido por los hombres. El camino a la grandeza de Dios es a través de complacerlo a Él y servir a otro en nombre de Él, para su gloria. A los ojos de Dios, el único individuo que es grande es aquel que es un siervo fiel. ¿Quieren ser grandes? Sean siervos. Bueno, ya eso choca con mi filosofía. No está mal ser grande, no está mal. Ser de utilidad para Dios. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:1, palabra fresca, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser pastor, ¿verdad? Buena obra desea. No está mal, pero no bajo el espíritu mundano. Quiero ser apóstol, quiero ser maestro, para dominar a los demás y sacarles el dinero que tengan de su bolsillo, para yo hacerme rico. Las normas para un obispado en la iglesia de Cristo son altas, pero el individuo que está dispuesto a cumplir con esas normas por el nombre del Señor y en el poder del Señor va a tener la bendición de Dios. Pablo declaró a los creyentes en Tesalónica, lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El camino hacia esa gloria divina y eterna que proviene de Dios es el camino de renunciar a la gloria mundana y temporal que viene de los hombres. El camino hacia la gloria de Dios es el camino del siervo. La palabra siervo viene la palabra diáconos, y aquí el término diácono, el cual describe a sus discípulos más fieles y preferidos. En su libro Un serio llamado a una vida devota y santa, William Ley dijo lo siguiente: que cada día sea de humildad, condescendiente con todas las debilidades y flaquezas de nuestros semejantes. Un siervo escucha, entiende tu flaqueza, entiende tus debilidades, cubriendo las fragilidades, no queriéndote aplastar. Estamos llamados para edificar y para reconciliar, amando las excelencias, animando las virtudes, aliviando las necesidades que tengan, regocijándonos en sus prosperidades,
siendo compasivo en las angustias que experimenta, recibiendo su amistad, pasando por alto cualquier falta de bondad, perdonando su maldad, siendo un siervo de siervo y accediendo a hacer los oficios más bajos de la humanidad más baja. Nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Y los pies de nosotros están bien limpios y ensapatados. Aquellos pies estaban sucios y grumosos, y el Rey de Reyes se humilló, tomó una vasija de agua y le lavó los pies. El que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. El costo de la verdadera grandeza es el servicio humilde, desinteresado y sacrificial. ¿Cuántos creyentes fieles han hecho por el Señor todo lo posible hasta el límite de su capacidad y su energía para finalmente declarar: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer los hicimos? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 28, terminamos ahí. Ahora el Señor traza el modelo de la verdadera grandeza. Luego de decir el precepto, ahora se pone como ejemplo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Pablo escribió en Filipenses 2:6 al 9, respecto a esta declaración de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo hombre. Jesús se pone como el ejemplo supremo de humildad y de servidumbre, siendo el soberano del universo, de toda la eternidad, el nuestro creador, se sometió a la humillación, inclusive de dar su propia vida, hasta la muerte. Es el más exaltado, a pesar de que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, tenía el derecho de que le sirvieran a Él, pero Él sirvió como un siervo de siervo y entregó su vida sirviendo a otro. El que dice que está en Él, el que dice que permanece en Él, el que dice que está en comunión con Él, escribió uno de los dos, Juan, primera de Juan 2:6, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Jesús dijo en la última cena, después que los discípulos estaban discutiendo ahí sobre de quién de ellos debía ser el mayor y el más grande, Jesús dijo en Mateo 22:27, porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? De acuerdo a la filosofía mundana, filosofía del reino de Dios. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. El acto definitivo de servicio de Jesús fue dar su vida. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Dar su vida en rescate por mucho. Pedro le recuerda a los creyentes, 1 de Pedro 1:18 al 19, ustedes saben que no fueron redimidos de su manera de vivir heredada de su padre con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos redimidos. Él pagó el rescate, el precio, derramó su propia sangre. Por eso dice Apocalipsis 5:8-9, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has rescatado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El camino de la grandeza en el reino de Dios es el servicio, no la promoción personal, no la autorrealización, no el nepotismo, no el ensoñarearse sobre los demás. Ser un simple siervo y al final ser recompensado por ese servicio. Bien hecho, buen siervo fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cristo es el modelo que debemos seguir para ser siervos útiles. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos.
Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Señor, te pedimos que esta palabra que hemos estudiado en esta mañana cale en nuestros corazones. Ayúdanos a ser siervos a todos nosotros, Señor. Un espíritu de servicio a todos los demás. Quita el egoísmo. Quita, Señor, todo deseo de grandeza, todo deseo de eminencia, todo deseo de dominio sobre los demás. Que tú seas el Rey, Señor, que tú reines en nuestros corazones, que seamos servidores como Cristo. Ayúdanos, Padre, a transitar el camino de tu reino bajo tu voluntad, bajo tus principios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.